Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sixman, donde hoy vamos a hacer un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer, que de momento estaba buscando el momento y ahora me parece que es un buen momento porque, bueno, de momento las cosas en Agencia Libre están un poquito calmadas. Os quiero traer un par de vídeos ahora también hablando de un poco de los equipos que más han mejorado o que más han empeorado en esa temporada, pero sin ninguna duda me parece que era obligatorio traer un vídeo haciendo un redraft del draft 2024 cuando ya ha pasado su primera temporada. Bueno, pues como os estaba comentando, hoy vamos a hacer un vídeo que tenía especialmente muchísimas ganas, porque ya sabéis que cuando terminó la temporada hice un vídeo repasando un poquito lo que había sido la temporada de todos estos rookies, donde hablamos prácticamente de 50 jugadores, que fue muy guay y me gustó mucho hacer ese vídeo porque sí que era más específico de hablar de cómo habían ido sus temporadas, pero sí que me parece también muy chulo poder hacer un redraft, porque además, no sé si lo sabéis, pero se pueden hacer los redrafts con Fanspo, que es extremadamente cómodo, aunque antes de empezar voy a tener que comentar un par de cositas muy importantes para entender cómo es un redraft, por lo menos desde la perspectiva de la que lo enfoco yo, ¿vale? Entonces, como veis ahora vamos a estar ya en pantalla aquí en Fanspo, y lo que os decía, antes os quiero comentar varias cositas importantes a la hora de hacer un redraft, porque bueno, yo es la primera vez que lo hago en el canal, pero bueno, yo muchas veces lo he hecho yo por mi cuenta antes, y siempre me gusta a mí enfocarlo de esta manera, ¿vale? Yo el redraft lo hago desde la perspectiva de los equipos. Es decir, no voy yo y digo, yo con el primer pick para Atlanta cogería a Stephon Castle. No, ¿vale? Yo voy a seleccionar todos los picks pensando qué pienso que gustaría hacer o qué cogerían los equipos de nuevo, ¿vale? Claro, ¿cómo cogerían los equipos estos jugadores? Sabiendo lo que ha sido esa temporada, el potencial que han demostrado, la regularidad que han demostrado. También hay otra cosa importante que tener en cuenta, ¿vale? Muchos jugadores de este draft, como ya sabéis, a lo mejor no hay grandísimos estrellas, pero ¿qué pasa? Es un draft que a lo mejor, o que generalmente, el nivel del draft es muy similar, a lo mejor entre los últimos 15-20 jugadores. Entonces, no os molestéis o tal si a lo mejor veis que hay un jugador que os gusta que está un poquito más abajo o uno que está un poquito más arriba, porque tenéis en cuenta que es súper complicado porque hay muchos jugadores de un nivel bastante similar que tienen cualidades distintas y que ofrecen cosas diferentes. Entonces he tratado de respaldarlo con la mayor lógica posible, ¿vale? Y por último, ¿vale? Comentaros que al final lo bueno de hacer un redraft también es que hay que ser conscientes que, como veis en pantalla, estamos hablando de plantillas de las que eran en su momento, no las actuales, ¿vale? Entonces, claro, hay que pensar que vamos a draftear para cómo eran esos equipos hace un año, que muchos ahora tienen necesidades distintas, entonces eso es importante comprenderlo. Lo único que yo sí que voy a aceptar es que, por ejemplo, un equipo como Atlanta, que justo lo tenemos en pantalla porque es el primer pick, ¿vale? Como en su momento, lógicamente, en la postemporada anterior hizo el traspaso de Dejounte Murray a los Pelicans por Dyson Daniels, eso lógicamente se iba a hacer independientemente del jugador que piquearan en el draft. Y eso es lógico, ¿vale? Entonces, eso sí que lo voy a tener en cuenta, pero por ejemplo, que los Rockets este año hayan dado a Jalen Green y Dillon Brooks por Kevin Durant, eso no tiene nada que ver con ese momento en el que tenían entonces, porque lógicamente entonces hubiesen podido tener otras necesidades actualmente. Entonces creo que es importante resaltar todo esto, y todo esto dicho, vamos a empezar. Aunque lo que os he dicho, a pesar de que vamos a seguir un poco lo que yo pienso que harían, porque lógicamente ya me he preparado el draft y lo que pienso que va a salir, sí que lógicamente, ¿vale? Voy a daros también un poco mi opinión de lo que me gustaría a mí. Entonces todo esto que me he enrollado demasiado, ¿vale? Vamos a empezar con Atlanta. Y Atlanta, yo tengo ningún tipo de duda de que se continuaría con Zaccharie Sasser como el pick número 1. Creo que Zaccharie, ya lo he dicho muchas veces, creo que está muy infravalorado, creo que ha tenido una grandísima temporada de rookie, ha sido un fantástico jugador, sobre todo tiene una segunda parte de temporada muy buena y tiene todavía mucho potencial por demostrar. Creo que va a ser un jugador por lo menos de rol de élite, como un hipotético de Rick White o algo del estilo. No sé si va a ser una estrella, pero por lo menos un grandísimo jugador, y creo que Atlanta no dudaría, porque además tiene mucho sentido, o mucho más sentido que un Stephon Castle, para meter entre Dyson Daniels y Jalen Johnson un jugador que les va a dar 3&D, que les va a dar más tamaño, más versatilidad defensiva y, lo que digo, también más espaciado. Y creo que es muy de baloncesto moderno Sasser, y vamos, no tengo ninguna duda de que los Hawks volverían a coger a su hombre de nuevo en este draft. Aquí, ¿vale? Ha venido la duda, ¿vale? La primera duda, porque para los Wizards me planteé varios jugadores. Principalmente me planteé a 3. Alex, repetir con su prospecto de la temporada pasada, Stephon Castle, que ha ganado el Rookie del Año, o Jared McCain, ¿vale? Mirándoles de una perspectiva, ¿vale? Que os pongo aquí la plantilla por si la queréis ver un poquito por encima, ¿vale? Los jugadores que tenían en ese momento.
A mi gusto, yo estaba a punto de irme con Jared McCain, ¿vale? Yo creo que yo me hubiese ido con Jared McCain personalmente si hubiese estado en mis manos seleccionar al jugador, porque creo que los Wizards tienen que ir y optar por un prospecto que pueda ser una estrella de la NBA, un jugador que pueda ser All-NBA y un tío que sea pues un arma letal ofensivamente. Y creo que Jared McCain claramente ha demostrado que es el único de este draft realmente que tiene ese potencial, independientemente de que la gente ya se haya olvidado de lo bueno que es ese tío. Entonces, pienso que los Wizards aún así no irían con él, ¿vale? Porque creo que los Wizards han demostrado que les gusta ese perfil two-way y a lo mejor Jared McCain no tiene tanto ese perfil two-way. Entonces, sí que pienso que se iban a ir con Castle, pero es que luego pensándolo bien, ya me pondréis en comentarios que me decís, pero es que yo de verdad pienso que los Wizards, si tuviesen la opción de escoger, volverían a seleccionar a Alex Sarr, porque al final Alex Sarr sí que es verdad que es un prototipo más único y más complejo de conseguir en la NBA, ha demostrado que es un jugador que puede desarrollar cierta capacidad de playmaking desde el poste, que puede jugar de 4, de 5, que va a ser un grandísimo defensor, y creo que ese perfil a los Wizards no les gustaría desaprovecharlo y por ende creo que volverían a ir con él, aunque lo que os digo, yo a lo mejor escogería antes o a Castle o a McCain, pero de verdad pienso, tras mucho pensarlo, que irían con Sarr, pero bueno, ponedme por los comentarios, pero vamos, lo que os digo es que de verdad creo que irían con Sarr, ¿vale? Aquí sí que no tengo ningún tipo de duda, los Houston Rockets en el número 3 irían con Stephon Castle, un jugador que se acoplaría muy bien a este sistema Udoka, que tendría muchísimo sentido, un Castle que a muchos os puede sorprender que no haya ido en uno de los 2 primeros picks, pero es que de verdad creo que acabaría cayendo al 3 de nuevo, y creo que aquí los Rockets sin ningún tipo de duda le escogerían, porque vamos, creo que sería una pieza fundamental para un hipotético, pues bueno, equipo para ganar un anillo, ya fuese de titular o de típico dueto, a lo mejor Amen, pues lógicamente sería el titular, y ahora los Terror Twins serían Tari Eason y Stephon Castle. Entonces nada, lo que os comento, que un jugadorazo y que creo que tendría muchísimo sentido en Houston y que Houston pues estaría muy contento de coger a Stephon Castle, ¿vale? Con el pick 4, entonces aquí sí que sin ningún tipo de duda, ¿vale? Me voy con Jared McCain, ¿vale? Para mí lo que digo, o sea, uno de los jugadores más infravalorados de este draft, porque al final, por la lesión, la gente suele pasar, se olvida. Ha sido un fantástico jugador toda la temporada. Para mí, lo digo, el jugador que más potencial ha demostrado en todo el año. Esos 25 partidos que jugó fueron increíbles, sobre todo ese tramo de 15-18 partidos. Es que era, en su momento, uno de los mejores jugadores ofensivos de la NBA, parecía, es que era increíble. Es un jugador muy maduro para su edad, que sabe operar muy bien en media pista, tanto ya sea con balón, sin balón, un grandísimo jugador, creo que tiene muchísimo techo como potencial, y creo que los Spurs les beneficiaría muchísimo conseguir un jugador de este estilo, teniendo en cuenta que en ese momento todavía no tendrían a De'Aaron Fox, y Jared McCain podría ser ese 1-2 junto a Wembanyama para el futuro, con Vassell de 2, etc, y en vez de traspasar por Fox, si hubiesen conseguido a McCain, a lo mejor buscarían en un traspaso hacerse una pieza más del estilo de Castle, un ala o un guard, un combo guard por lo menos más defensivo para acompañar al propio McCain. Entonces nada, lo que os digo, no tengo ninguna duda de que los Spurs irían con él, pero vamos, que yo, si hubiese sido los Wizards, probablemente me hubiese ido con McCain, los Rockets con Castle, y por ende Sarr hubiese ido a los Spurs, que para mí sí que hay un poco este top 4, claro, con este quinto jugador que para mí también, en el fondo, también está más cerca del top 5 que del resto, que es Matas Buzelis, donde aquí los Pistons, en vez de irse con Ron Holland, se irían con Matas Buzelis, a mi gusto. Jugadorazo, puede ser que acabe siendo el mejor jugador de este draft, puede ser, pero sí que no me cuadra tanto para los otros equipos ir a por él, y por ende sí que me parece muy lógico para unos Pistons que buscan reforzar esa posición de 3 y 4 con Ron Holland, que va a ser un muy buen jugador, no tengo ningún tipo de duda, pero Buzelis a mi gusto tiene una cosa por encima de Holland, tiene más potencial ofensivo y defensivamente también es un jugador muy versátil y muy hábil, además de muy inteligente. Y nada, creo que Buzelis iría 100%, 100%, además que creo que habría encajado muy bien esa temporada en unos Pistons ganadores, saliendo desde el banquillo y a la larga cogiendo esa posición que ha ocupado Tobias Harris de 4 en la posición titular de los Detroit Pistons, que es que sería un fit que me encantaría, o sea, ya me diréis, pero de momento este top 5 de deciros que, a ver, este draft, he hecho el draft como 16 veces, porque no tenía claro al final, pero ya me ha quedado, o sea, estoy muy contento como me ha quedado, ya me iréis diciendo, pero de momento es el top 5 que me ha salido. Lo que os digo, es muy personal, pero tratar siempre de verlo dentro de lo que cabe desde la perspectiva de cómo lo harían los equipos, no cómo lo haríais vosotros, porque lo que os digo, luego cada uno tenemos una opinión personal. Aquí, en quinto lugar, ¿vale? Ha sido complicado. Entonces, yo he pensado, mis Hornets realmente han demostrado que lo que han tratado de reforzar durante todo este tiempo generalmente ha sido la posición de 5, porque claramente Mark Williams es un jugador en el que no hemos confiado, en el que hemos traspasado este verano, entonces claramente es una posición en la que se iban a desprender de Mark Williams, y a lo mejor Nick Richards no se hubieran desprendido de él, pero bueno, claramente tendríamos que buscar un 5. Entonces, en principio,
Yo diría que se irían con Donovan Clingan, pero pensando bien como piensan en Charlotte, jugadores con potencial, jugadores que puedan tener capacidad two-way, que sí, Donovan Clingan va a ser un fantástico defensor, pero Kyle Ware, un jugador que defensivamente va a ser correcto o bien, o bueno, si se esfuerza, porque es un tío que toda su carrera realmente va a depender de su esfuerzo, ofensivamente tiene un techo increíble, un jugador que te va a espaciar el campo, que podría tener mucho sentido al lado del Brandon Miller y Lamelo, que podría darte esa tercera espada en el futuro, que al mismo tiempo lo podrías acompañar de un 4 o de otro pivot defensivo para complementarse, porque él también podría jugar junto a ese pivot defensivo. Entonces creo que Kyle Ware, aunque os parezca un poco sorprendente, para mí iría 6, porque para mí es uno de los jugadores con mayor potencial de este draft. Y vamos, para mí sin ningún tipo de duda los Charlotte Hornets al final se harían con él. Luego sí que pienso que los Blazers continuarían con Clingan, creo que no cambiarían de opinión, creo que es una posición que tenían que reforzar claramente en el draft y creo que ha gustado mucho. Yo ya he dicho que me ha parecido uno de los rookies más infravalorados de este draft, porque no ha tenido una exposición muy grande, ha tenido menos minutos de los que se ha merecido, pero Clingan el año que viene va a tener una muy buena temporada, estoy seguro como titular, es que es un muy muy buen jugador y creo que los Blazers volverían a cogerle sin ningún tipo de duda, ¿vale? Luego, aquí va a venir un pick un poco controversial, ¿vale? Aquí originalmente los Wolves se fueron con Rob Dillingham, ¿vale? Y es un equipo que claramente, aun teniendo a Rob Dillingham y Terrence Shannon lo que hicieron en el draft pasado, siguen teniendo una necesidad en esa posición de guard realmente, porque Rob Dillingham claramente no tiene del todo el sentido junto a Anthony Edwards. Y aquí yo, ¿vale? Personalmente, aunque os parezca una locura, me habría encantado, o yo, si tuviese la posibilidad, a lo mejor me iría con Keyshawn George, ¿vale? Y no lo digo de broma. Pero pienso que los Wolves no irían con Keyshawn George. Entonces, pienso que los Wolves, a pesar de que es un jugador complicado de moquear en un redraft porque no ha tenido la oportunidad, es un tío que demuestra por activa y por pasiva cuando ha jugado en G-League, cuando ha jugado este verano en la Summer League, que es un jugadorazo, que este año probablemente va a tener un rol muy muy importante dentro del equipo, mucho mayor que el año pasado. Y que creo que los Wolves irían con Reed Sheppard. Creo que Reed Sheppard es un tío que tiene mucho sentido al lado de Anthony Edwards, pensadlo seriamente. Es que a veces hasta tiene similitudes un poco a DiVincenzo. Y creo que es un tío que tendría muchísimo sentido Anthony Edwards, que creo que el año pasado, si hubiese sido drafteado en este pick por los Wolves, hubiese tenido mucho protagonismo esta temporada. Y creo que haría un dúo o un tándem fantástico con Anthony Edwards a la larga. Podría de momento tener estos 2 primeros años un rol un poco más secundario, pero más importancia, un jugador más two-way, más de sin balón, más complementario, pero al mismo tiempo más inteligente que Rob Dillingham. Lógicamente por eso fue tercero y Rob Dillingham octavo. Es complicado moquearle, por eso me ha caído un poco, pero tampoco me parece más justo caerle simplemente porque no haya jugado, porque claramente Reed Sheppard sigue siendo por lo menos uno de los 10 mejores jugadores de este draft y de eso no me cabe ningún tipo de duda. Así que no sé qué opináis de este pick. A mí es un pick que deciros que me gusta mucho, ¿vale? Luego, en este pick 9, ¿vale? Al final es complicado. Entonces, yo he pensado que para los Grizzlies podía ser interesante Ron Holland, podía ser interesante Devin Carter, podía ser interesante Bob Carrington, Kyle Filipowski, Keyshawn George. Es que a mí Keyshawn George me encanta, ¿vale? Pero mi duda realmente era con Keyshawn George de nuevo, pero he pensado de nuevo, vale, pero no es lo que yo haría, entonces es lo que creo que tendrían que hacer los Grizzlies. Y los Grizzlies, sinceramente, creo que un jugador que rondaría de nuevo, rondaría de nuevo no, porque fue segunda ronda, pero rondaría estos picks, pues los Grizzlies no lo pensarían 2 veces y claramente se irían con su hombre, un hombre que ha estado a punto de ganar el Rookie del Año, que es Jalen Wells, y le cogerían el 9º. Para mí, como mucho en este draft caería al 12, porque estoy seguro que si a los Thunder les cayese Jalen Wells, lo cogerían en el 12, entonces creo que los Grizzlies se adelantarían, cogerían a su hombre, un hombre que les ha funcionado, un tío que todavía creo que tiene cosas que mejorar. De verdad creo que Jalen Wells, a lo mejor la gente piensa que es el típico que, bueno, llega más como veterano, ha tenido una gran temporada de rookie, pero a lo mejor luego no evoluciona tanto. Yo de verdad pienso que es un tío que todavía puede evolucionar y demostrar cosas interesantes, así que yo sin ningún tipo de duda me voy con Jalen Wells, ¿vale? Ya aquí, vale, ha sido complicado, porque aquí para los Utah Jazz, recordad que en este momento no tenían realmente ninguna pieza joven interesante más que Hendricks, Kessler, y bueno, tenían a Bryce Sensabaugh y tenían a Keyonte George, pero han demostrado este año, yo creo, hicieron una su apuesta lógicamente con Cody Williams, no les salió bien, entonces se ha demostrado que un jugador del estilo de Collier ha sido muy beneficioso para un equipo como Utah, porque no tiene ningún base puro. Entonces creo que Utah ya pasó en el draft en su momento de él, y es un tío que no ha jugado este año, pero creo que ha demostrado en la Summer League que es un jugadorazo, que es un tío que, a pesar de que ha estado lesionado, era justificado el hecho de que el año pasado fuera proyectado como de los 3 mejores jugadores del draft, y para mí, sin ningún tipo de duda, los Utah Jazz irían con Nikola Topic. Creo que, a pesar de lo que os digo, es un poco raro porque es un tío que no ha jugado, en su momento pasaron de él, pero aún así creo que subiría puestos en el draft y lo cogerían 10º, porque el potencial está ahí, creo que tendría muchísimo sentido para Utah, y Utah al final
hizo su apuesta en su momento por Cody Williams, pero que os digo, entre que hicieron una apuesta que les salió mal y sobre todo que se ha demostrado que un jugador como Collier les hizo tan bien, creo que un jugador lógicamente con mucho más potencial y mejor que Collier, que es Topic, creo que para los Jazz tendría mucho sentido hacer este tipo de apuestas, ¿vale? Sobre todo pensando que a la larga, si en draft futuros, como hemos visto que han hecho apuestas por Is Bailey, o en el draft siguiente que a lo mejor hacen apuestas como Darren Peterson, jugadores que pueden ser grandes anotadores, creo que Topic podría ser un gran complemento para esos futuros picks y por ende creo que sería un picazo para los Jazz. Así que ya me diréis, lo que os digo, es muy complicado, ¿vale? O sea, os animo a que lo hagáis vosotros, pero es que de verdad que es muy complejo, pero yo estoy muy contento de momento con el top 10 que he hecho porque creo que es un top 10 con mucho sentido. Y aquí un jugador que me ha dado mucha pena que caiga porque creo que es un tío con mucho potencial y que va a ser muy bueno, ¿vale? Pero que no ha sido fácil encajarle. Creo que Ron Holland iría 11º a los Bulls, un equipo que le necesita, un equipo que creo que le desarrollaría de manera correcta y un jugador que creo que se acoplaría muy bien en este 3-4 para los Bulls, donde les daría un perfil distinto a Buzelis, más defensor, más atlético, a lo mejor menos inteligente y con menos habilidades ofensivas, pero creo que sería un jugador muy interesante para los Bulls y creo que sin ningún tipo de duda tendrían que ir con él, ¿vale? Entonces, con este pick 12, ¿vale? No va a caer más uno de mis devociones, uno de mis jugadores favoritos de este draft. No, sin ningún tipo de duda, creo que los Thunder harían una apuesta lógica por Keyshawn George, un tío que tiene todo el sentido para un equipo como los Thunder. O sea, un defensor versátil que sabe también pasar la pelota, pero sobre todo un grandísimo defensor y un jugador que puede proyectarse como un gran 3&D. Vamos, no me cabe ninguna duda de que los Thunder, si les llegase aquí, cogerían a Keyshawn George sin ningún tipo de duda, ¿vale? Entonces, llegado al pick 13, ¿vale? He pensado que los Kings probablemente volverían a coger a Devin Carter, ¿vale? Porque Devin Carter es un gran jugador, un tío muy infravalorado que ya os he dicho yo que va a demostrar muchas cosas este año porque ha estado lesionado todo el año. Es verdad que lo que jugó no jugó bien, pero porque es complicado si no has tenido tu momento de aclimatarte a la liga real. Entonces creo que tras una off-season donde también ha tenido una gran Summer League, donde ha demostrado que es un jugadorazo, creo que podrían ir por él. Pero, teniendo en cuenta que un equipo que vemos que, sí, he dicho que no me voy a basar en cosas que pasaron más tarde, pero realmente De'Aaron Fox se iba a ir del equipo independientemente a quién draftearan. Entonces, sabiendo eso con adelanto, ahora que tenemos la suerte de que probablemente iban a mover a De'Aaron Fox, creo que es un equipo que tiene sentido que drafteara a Rob Dillingham. Porque es un jugador que, oye, los Kings se la juegan, el año que le podrían haber dado minutos de suplente y cuando se fuera De'Aaron Fox le hubiesen dado la titularidad o el puesto de sexto hombre porque Malik Monk fue titular y te la juegas a que te salga una superestrella en Rob Dillingham y si te sale medio mal, pues no pasa nada. Pero creo que es un equipo que necesitaría hacer estas apuestas y creo que sabiendo que necesitan un base, sí, podrían buscar a Devin Carter o podrían buscar a Collier en el 13, pero creo que les merecería la pena hacer esta apuesta. Y os puede parecer a lo mejor un poco aburrido en este aspecto, pero es que de verdad creo que los Wizards, ya lo he dicho mil veces, que para mí fueron con diferencia el equipo que mejor drafteó el año pasado y se ha demostrado, porque es que Alex Sarles ha funcionado, Keyshawn George fue un robazo y Bob Carrington, ya sabéis que os dije al principio de año, ¿es mi prospecto con el que más ganas tengo de ver? Pues sí. A pesar de que a lo mejor Keyshawn George acaba siendo mi prospecto favorito de este draft, Bob sigue siendo de mis top 3 favoritos y de verdad pienso que de todos los que quedan disponibles que veis en pantalla, pienso que los Wizards volverían a hacer de nuevo el mismo pick que hicieron el año pasado y volverían a seleccionar a Bob Carrington en el pick 14, ¿vale? Un jugador con un gran juego de midrange, un buen combo guard que puede pasar, que puede rebotear, que puede salir al contraataque, un jugador muy completo y muy inteligente y que era el jugador más joven del draft y que sigue teniendo mucho potencial. A mí me encanta y lo que os digo, creo que los Wizards volverían a repetir y esta sería nuestra lotería, ¿vale? Risa Sher, Alex Sarr, Stephon Castle a los Rockets, Jared McKinn a los Spurs, Buzelis a los Pistons, Khalil Ware a los Hornets, Klingan repetiría, luego Reed Shepard, Jalen Wells, Topic, Ron Holland, Keyshawn George, Dillingham y Carlton Carrington, es decir, Bob Carrington. Ya me diréis qué os parece. Yo personalmente creo que tiene mucho sentido todo. Lo que os digo es muy complicado hacerlo, así que me encantaría leeros en comentarios qué estáis opinando de todo porque es muy complicado, ¿vale? Aquí voy a hacer una cosa que sé que muchos de vosotros no vais a estar de acuerdo, ¿vale? Pero es que me parece que, a ver, de todos los jugadores que ahora mismo quedan disponibles, creo que realmente dos de los jugadores que más sentido tendrían para los Miami Heat, habiendo demostrado lo que se ha demostrado, serían Devin Carter, porque es un jugador que apesta a hit culture, ¿vale? Luego, Isaiah Collier, un base puro, o Kyle Filipowski, un jugador que creo que se podría combinar muy bien con Bam Adebayo. Pero sinceramente, aunque os parezca un porrazo, porque es que de verdad este tío es mucho más bueno de lo que la gente se piensa,
creo que los Heat, si tuviesen la posibilidad de seleccionar, seleccionarían con el pick 15 a AJ Mitchell. Lo pienso de verdad, o sea, creo que AJ Mitchell podría ser un grandísimo titular dentro de cualquier equipo de la NBA, inclusive un sexto hombre. Creo que sería un fit muy bueno al lado de Tyler Herro. Y me gustaría mucho. O sea, creo que AJ Mitchell sería un picazo para los Miami Heat. No sé qué opinaréis de este pick, pero vamos, yo estoy muy contento con haber hecho esa elección porque me encaja mucho, ¿vale? Y luego aquí para los Sixers sí que no dudo, cogería a Devin Carter. Creo que es un tío que encajaría mucho más de lo que va a encajar McCain con Maxi. Sí que lógicamente no va a ser tan bueno como McCain, pero creo que es ese perfil más de lo que necesitan los Sixers, de un guard que ayude en los rebotes, que es algo que también los Sixers necesitan, un jugador intenso que sea bueno en defensador en perímetro y que bueno, con que tire más o menos bien de catch and shoot de 3, creo que sería un jugadorazo para los Sixers y creo que le seleccionarían, de verdad. Si no, había pensado en Filipowski, pero creo que me he decantado con Devin Carter porque es un equipo que tenéis que ser conscientes que en el fondo ahora tienen sobrecarga de guards, pero antes al llegar a este draft no tenían ni a Edgecombe, ni a Grimes, ni a McCain, entonces realmente no tenían a nadie en esas posiciones, entonces creo que Devin Carter sería una adición muy top a este equipo, ¿vale? Luego, los Lakers. Los Lakers aquí no tenían a Luka, ¿vale? Y no sé si voy a contar con que tenían a Luka o no, pero así ya sabíamos que los Lakers tenían que reforzar la posición de interior y podían ir con Zach Edey, ¿vale? Pero yo personalmente creo que tiene más sentido para ellos Ice Missy. Y mirad, si encima vamos a tener en cuenta que luego hicieron el traspaso de Doncic, pues es que Ice Missy con Doncic tendría muchísimo sentido. Y lo que os digo, no he querido basarme en cosas futuras porque en este momento, lógicamente, no podían pensar como vamos a tener a Doncic dentro de 6 meses, vamos a adaptar a Ice Missy. No, eso no tiene sentido, pero aún así era un equipo que necesitaba un interior y creo que Ice Missy era un jugador que podría haberles aportado ya, lo demostró que hizo un gran año de rookie. Y que sí, podría ir con Zach Edey, pero personalmente creo que tiene más sentido en la NBA moderna ir con un jugador como Ice Missy que con un jugador como Zach Edey. Así que yo me iría con Ice Missy para los Lakers sin ningún tipo de duda. En cambio, aquí, ¿vale? Me ha dado mucha rabia porque yo de verdad que quería ir con Filipowski porque creo que es un equipo que le vendría de locos tener a este tío en el interior. Es que Filipowski de verdad que es un jugadorazo, pero Dalton Connect, que es un tío que me estaba cayendo bastante en todos los drafts, al final lo he pensado fríamente y a pesar de que no ha tenido el mejor año con los Lakers y la Summer League no ha sido buena, realmente pensadlo, ¿vale? Si Dalton Connect en vez de hubiese sido drafteado en el 17 por los Lakers, hubiese sido drafteado por los Magic en el 18, su temporada rookie hubiese sido completamente distinta, porque hubiese sido un jugador que hubiese sido puesto en situaciones mucho más favorables para él, donde no se demostraba realmente que no es un gran defensor, donde se le ponía en situaciones mucho más favorables de catch and shoot, más liberado. Creo que tendría muchísimo sentido para los Magic y creo que ahí hubiese tenido una temporada de rookie mucho mejor porque el equipo alrededor suyo tendría mucho más sentido. No sé si me explico, pero vamos, que creo que tendría mucho más sentido y hubiese tenido mucho mejor temporada de rookie en los Magic que lo que tuvo en los Lakers. Ahora, vale, pasamos a los Raptors, que los Raptors originalmente en este pick 19 seleccionaron a Ja'Kobe Walker y en este caso yo les voy a dar un interior y les voy a dar a Zach Edey. Un jugador que sí, es grande, pero bueno, que ha demostrado que puede desarrollar cierto espaciado de 3 y al final un jugador que ha tenido una muy buena temporada en los Grizzlies, que ha sido equipo rookie y que creo que tendría sentido para los Raptors hacer esta apuesta para su posición de pivot, tanto para que sea titular o por lo menos para que tengan un buen dueto de pivots a la larga. Y al final no había realmente jugadores interesantes, sí que había pensado a lo mejor en un estilo Justin Edwards o tal, pero es que creo que Justin Edwards se solaparía un poco con Ochai Agbaji, entonces he pensado que les interesaría más buscar el pivot que les gustaría tener a la larga en Zach Edey, ¿vale? Entonces pasamos a los Cavs. Y los Cavs, yo originalmente, ¿vale? Me habría encantado darles a Justin Edwards, ¿vale? ¿Qué pasa? Justin Edwards es muy top, pero creo que en este draft los Cavs buscarían un interior teniendo en cuenta que tienen la posibilidad de coger a Filipowski, un jugador que ha demostrado ser muy bueno, que ha tenido una gran Summer League, y creo que si hiciese un draft de nuevo, creo que los Cavs verían en Filipowski un big de banquillo perfecto para ellos. ¿Por qué? Porque los Cavs claramente han demostrado que no quieren tener un pivot clásico real al que le estén pagando de verdad para ser suplente. Entonces, ¿por qué hay Filipowski que creo que sería muy interesante para ellos? Porque es un tío que puede jugar de 4, que puede jugar de 5, que es mucho más atlético de lo que parece, pero que también puede jugar de 3 y que es inteligente y que puede jugar y que es versátil defensivamente. Entonces, creo que sería muy interesante para los Cavs cogerle desde el banquillo y creo que de verdad le cogerían. O sea, ya me diréis qué opináis de estos picks que he hecho, pero me gustan mucho. O sea, creo que los generales... Es que estoy muy contento porque es que he estado como... De verdad que lo he hecho... O sea, 17 veces no, pero lo he hecho 6 o 7 veces muy tranquilamente pensándolo bien y es que creo que mayoritariamente os pueden gustar más o menos, pero por lo menos creo que tienen bastante sentido en general todas las selecciones, ¿vale? Entonces continuamos con los Bucks, con los Pelicans, con este pick 21. Y llegamos a la última decena del draft. Y entonces, porque solo voy a hacer la primera ronda, no lo he dicho, ¿vale?
Entonces, aquí, si lo pensáis bien, ¿vale? Luego hicieron el traspaso por DeJounte Murray, que eso sí que he dicho que lo tengo en cuenta. Entonces, aún así, con el traspaso de DeJounte Murray, creo que los Pelicans han demostrado que han tenido muchísimas carencias en esa posición de base, ¿vale? Y creo que el mejor base puro que ha habido en este draft y un jugador que creo que tendría mucho sentido en la alineación de los Pelicans, es verdad que tiene un poco problemas de tiro, entonces eso, bueno, sería un problema, pero aún así, sin tener en cuenta que tuvieron todas las lesiones, si hubiesen estado sanos los Pelicans, creo que Collier hubiese sido un grandísimo base puro de banquillo para tener en el equipo, porque es una posición que no tienen cubierta y que creo que necesitan urgentemente cubrir los Pelicans y que, bueno, que creo que habría tenido mucho sentido cubrirla con Collier, ¿vale? Luego los Nuggets, ¿vale? Para los Nuggets me planteé varias opciones, ¿vale? Me planteé principalmente 3. Continuar con Darron Holmes, conseguir a Ryan Dunn para la defensa de perímetro o hacerse con los servicios de Justin Edwards. Pero de verdad creo que Darron Holmes tuvieron muy mala suerte porque se lesionó, pero creo que ha demostrado en la Summer League que es un muy buen jugador. Ya sabéis que yo siempre he defendido que es un tío que va a hacerlo muy bien dentro de la liga y creo que de verdad volverían a apostar por él. Y porque creo que es un tío que tiene mucho sentido, porque va a poder ser el 5 suplente cuando Jokic no esté en pista, pero también va a poder compartir minutos con él, entonces creo que tendría mucho sentido para ellos hacerse con Darron Holmes de nuevo, y creo que de verdad lo harían. O sea, yo a lo mejor me iría con Justin Edwards o con Ryan Dunn, pero creo que de verdad ellos, si estuviesen en esta situación con los jugadores que hay disponibles, creo que de verdad volverían a ir con Darron Holmes. Luego, el pick 23, sí que creo que los Milwaukee Bucks irían con Ryan Dunn, que no lo encuentro aquí. Y creo que los Bucks irían con Ryan Dunn porque necesitan defensa de perímetro. No fueron en su momento, me pareció un gran error en el draft. Y creo que ahora lógicamente irían. Su pick original fue Jay Johnson, un jugador que creo que tiene un potencial fantástico, pero que es complicado meterle en el draft. Pero, ya os digo, va a entrar en esta primera ronda. Pero sí que creo que irían con Ryan Dunn, un gran defensor de perímetro, que hubiese sido un gran complemento de Damian Lillard, que en ese momento estaba en el equipo y que creo que hubiese sido muy útil para ellos desde el minuto 1, ¿vale? Entonces, aquí, lógicamente, los Wizards ya no tienen disponible a Keyshawn George, ¿vale? Entonces, creo que seguirían yendo a por ese upside que están buscando claramente los Wizards. Entonces, me planteé realmente o a Cody Williams o a Tyjon Salon, Jacoby Walker, y si no llamas un jugador a lo mejor del estilo Justin Edwards, Pacom Dadiet, o incluso me planteé a Quentin Post, ¿vale? Pero de verdad pienso que si los Wizards tuviesen este pick en esta situación, irían a por Tyjon Salon, un jugador francés, un 4 moderno que ha demostrado, os lo dije, de verdad, hay que confiar en Tyjon a pesar de que está siendo malo la primera temporada porque es un tío que claramente tiene cualidades para ser bueno, y habéis visto, y quien haya visto a los Hornets en la Summer League lo habrá visto a qué me refería, un tío que ha evolucionado muchísimo, que se le nota mucha más confianza en su bote, en su tiro, un tío que entiende mucho más el juego, y creo que ese perfil es el que buscan los Wizards, y por eso creo que los Wizards irían con Tyjon Salon, ¿vale? Por ende, los Knicks les llegaría un pick muy interesante, donde yo personalmente me encantaría darles a Terrence Shannon Jr., porque creo que es un jugador que tendría muchísimo sentido en este equipo. Que originalmente aquí los Knicks escogieron a Pacom Dadiet, ¿vale? Pero creo personalmente que los New York Knicks irían con Justin Edwards, un pick que tampoco, lógicamente, que me encanta lógicamente también, un tío que es más defensivo, un jugador más 3&D, más sin balón, no tan anotador como puede ser Terrence Shannon, pero un tío que ya fue muy bueno en su primera temporada y que fue undrafted y que aquí ya escala hasta el pick 25 y que yo a lo mejor lo hubiese puesto hasta más alto, pero lo que os digo, no es lo que yo haría, es lo que pienso que harían los equipos, y creo que aquí los Knicks irían con Justin Edwards, un jugador que encaja perfecto en esta posición que los Knicks todavía siguen sin cubrir, que es este alero puro 3&D. Y creo que Justin Edwards sería perfecto para ellos y además no está tan verde como un jugador hipotético como Pacom Dadiet, que a lo mejor se proyecta ser mejor tirador, pero mucho peor defensor. Entonces creo que Justin Edwards sería un picazo. Entonces aquí los Thunder, teniendo en cuenta el equipazo que tienen y que han cogido a Keyshawn George, que es un jugador con mucho upside, pero que ya les podría haber dado inclusive en buenos minutos, es que personalmente creo que se podían ir con un veterano, pero creo que de verdad, teniendo la posibilidad de coger un jugador del upside de... a ver si le encuentro AJ Johnson, creo que los Thunder cogerían a AJ Johnson, de verdad, creo que cogerían, porque tened en cuenta que el año pasado en el draft cogieron a AJ Mitchell, cogieron a Nikola Topic, pero buscaron en el fondo también con Topic un gran jugador de upside, y que Son George lo es, pero de ala. Entonces creo que en AJ Johnson realmente no les hubiesen hecho falta, o sea, AJ Mitchell es buenísimo y no les ha hecho falta realmente para ganar el anillo, entonces creo que AJ Johnson sería una apuesta interesantísima para los Thunder, que vamos, para mí harían un draft increíble drafteando a Keyshawn George y a AJ Johnson. Y nos quedan los últimos 4 picks de este draft. Entonces, en el primer pick, ¿vale?, de los Minnesota Timberwolves,
he estado bastante dudoso, pero al final he pensado que los Wolves, entre Tristan da Silva y Terrence Shannon Jr. o Jalen Tyson, al final acabarían yéndose de nuevo con Terrence Shannon, porque a pesar de que el año pasado no le dieron el protagonismo que se merecía, este año le van a dar muchísimo protagonismo. Estoy seguro que es un tío que se va a salir este año, porque es buenísimo y porque creo que los Wolves volverían a ir con él, porque al final hubiesen hecho un draft bastante similar en el sentido que en vez de Rob Dillingham hubiesen cogido a Reid Shepard y al final pues en el pick 27 volverían a seleccionar a Terrence Shannon Jr., un jugador muy top y que creo que se tendría muchísimo sentido para ellos volver a cogerle. Entonces con este pick número 28, ¿vale? Los Phoenix Suns, ¿vale? Seleccionarían a mi gusto a Tristan da Silva. Personalmente me había planteado otras opciones, ¿vale? Jalen Tyson o incluso me había planteado o Adem Bona o Ariel Hukporti o Quentin Post, porque claramente era un equipo que necesitaba juego interior, pero creo que no desperdiciarían realmente la oportunidad de conseguir un jugador del valor de Tristan da Silva. Entonces, al final creo que es un tío que va a tener un segundo año muy bueno con los Magic, siendo un jugador de banquillo, y al final un tío que defiende, que rebotea, que es inteligente y que puede llegar a tirar bastante bien de tres. Creo que sería bastante interesante para los Suns como juego de rotación, independientemente de que luego los Suns han sido bastante malos, pero bueno, creo que sería un jugador que les gustaría la franquicia de los Suns, porque luego, ahora, tras haber movido a Kevin Durant y a Bradley Beal, independientemente tendría mucho sentido para acompañar a Devin Booker y a la compañía en un hipotético equipo para el futuro de los Suns. Entonces creo que los Suns priorizarían coger un jugador que sepa jugar bien al baloncesto y que sea veterano, por ende, Tristan da Silva. Y por esto nos quedan los últimos picks. Entonces, este último pick de los Utah Jazz me planteé solo a dos jugadores, ¿vale? Cody Williams o Jacoby Walker, porque tras coger a Topic, que sabían que iba a estar toda la temporada lesionado, los Jazz aún así creo que o volverían a optar por el proyecto de Cody Williams, porque sí, ha sido malo, pero es verdad que ha demostrado muchísima mejora en la Summer League, un poco como Tejon Salón. Claramente era un tío que estaba extremadamente verde y que iba a necesitar tiempo. Entonces, yo no sé, ¿vale? Personalmente, Jacoby Walker a lo mejor a mí me gusta más como prospecto y me da un poco de pena que llegue a segunda ronda, porque a mí la verdad que era uno de los jugadores que más me gustaba. Ya ha sido un poco decepcionante. También es verdad que los Raptors no han dado casi minutos reales e importantes. Pero pienso que los Jazz a lo mejor volverían a ir con su proyecto porque, oye, no lo sabemos. Pero a lo mejor ellos saben que Cody Williams es buenísimo y tal. Entonces, bueno, yo les daría a Cody Williams y que al final es el pick 29, no es el pick 10, donde lo cogieron originalmente. Y creo que aquí pues tendría mucho sentido para ellos. Y luego con este último pick de los Celtics, que bueno, para repasar un poquito a los jugadores que se me van a quedar fuera de este draft, ¿vale? Porque ya os digo, Jacoby Walker no va a entrar, por lo cual quedaría segunda ronda, Johnny Furphy tampoco, Jalen Tyson tampoco, Tyler Kolek tampoco, Pacom Dadiet tampoco, Dillon Jones, Baylor Sherman, Adem Bona, es decir, muchos jugadores muy buenos, pero que os digo, tampoco en el fondo quedan tantos. Me planteé a Osei Godoro realmente para los Celtics, pero como veis, ya tampoco hay tantos jugadores de calidad. Está ya Mashet, está ya Nathan Mokbo, pero hay un jugador que lo he comentado antes, que creo que tendría muchísimo sentido para los Celtics y que creo que con el pick número 30, los Boston Celtics, perdonadme que he movido mucho esto, seleccionarían a Quentin Post. Jugador interior que tira bien de tres, que defensivamente a lo mejor no va a ser el mejor del mundo, pero creo que como un pívot suplente va a ser muy bueno y que a la larga inclusive podría ser el pívot titular de los Celtics. Os puede parecer que ha caído un poco, pero es que es lo que os digo. Es muy complicado porque hay claramente como un top 4 o 5 claro dentro de este draft. Luego a lo mejor hay desde el pick 6 hasta el pick 12-13 como otra fila de talento claro, pero a partir de ahí es que es muy complicado ordenarles, porque realmente es muy complejo. Entonces yo por eso me centro principalmente en lo que de verdad pienso que harían los equipos, y aquí creo que los Celtics hubiesen buscado reforzar la posición interior con un jugador como Quentin Post. Entonces, así quedaría el draft, ¿vale? Me voy a quitar un momento donde quedaría con Zaccharie Sasser como... Esperad, que voy a hacer un momento esto más pequeño para que se vea bien. Y ahí está. Vale, entonces creo que irían con los Hawks con Sasser de nuevo, los Wizards con Alex Sarr de nuevo, luego los Rockets con Stephon Castle, McCain iría a los Spurs por ende, luego Buzelis a los Pistons, Khalil Ware a los Hornets, Klingan a los Blazers, Reed Shepard a los Wolves, ya me diréis qué opináis de ese pick, Jalen Wells a los Grizzlies y Nikola Topic a los Jazz. Ya me diréis qué opináis de todos los picks. De nuevo, lo que os digo es muy complicado, os animo a que lo hagáis vosotros, pero de verdad que es que estoy muy contento como ha quedado. Luego Ron Holland en el 11 a los Bulls, creo que tendría mucho sentido. Luego Kison George a los Thunder, lo cual daría muchísimo asco porque sería otro jugadorazo para ellos. Luego Rob Dillingham, puro upside en esa posición de base para los Kings. Luego Pap, lo que digo es que creo que los Wizards hicieron muy buen draft y creo que de verdad si tuviesen opción de volver a coger a los mismos jugadores
obviamente sin tener más talento detrás que mereciese la pena, cogerían esos jugadores. Luego AJ Mitchell a los Miami Heat, que creo que sería un pick increíble. Luego Devin Carter a los 76ers, Smith a los Lakers, Dalton Connect a los Magic, Zach Edey a los Raptors y Kyle Filipowski a los Cavs, que me parecería un picazo de locos. Luego Collier a los Pelicans, porque buscarían ese base puro. Luego Darron Holmes, aunque os parezca raro, creo que los Nuggets repetirían. Ryan Dunn a los Bucks, Tijon Salahun caería hasta el 24, pero lo dejo caer aquí, que creo que después de esta temporada ya veréis como Tijon Salahun subiría en estos rankings 100%, porque va a tener un buen segundo año. Luego Justin Edwards en los Knicks, que me gusta mucho ese pick, de hecho. AJ Johnson a los Thunder, Terrence Shannon Jr. repetiría a los Cavs, o sea, a los Wolves, y luego Tristan da Silva a los Suns. Cody Williams, que en vez de ser seleccionado en el 10 sería seleccionado en el 29, pero lo que os digo, este también podría ser Jacoby Walker o AJ Johnson si hubiese caído aquí, y con el pick número 30, Quentin Post a los Celtics. Entonces, ya me diréis qué opino de este draft. La verdad que me ha gustado muchísimo hacerlo, es un vídeo que le he dedicado mucho tiempo porque quería hacerlo de verdad bien, o lo mejor que pudiera, o lo que mejor fuera capaz de montar el draft. Entonces nada, os animo un montón a que le dejéis un buen like, sobre todo que comentéis qué os han parecido los picks, qué picks hubieseis cambiado, qué os ha parecido en general el draft o qué nota me pondríais. Ya, si queréis, venga, ponedme qué nota pondríais a este draft que he hecho. Yo creo que en general muy bien, o sea, no me ha salido perfecto, ni mucho menos, pero creo que en general ha tenido bastante sentido todo. Así que nada, os animo a todos a que le deis like, suscribáis y todas esas cositas que me ayudáis un montón. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Un abrazo.